Hoy voy a contaros la historia del sanatorio de Atalaya, situado en Ciudad Real. Un sanatorio que nunca se utilizó para tal fin, hasta el año 1971. Mucha gente afirma que en este lugar sucedieron cosas paranormales, tanto dentro como fuera del edificio. Mucha gente, la verdad, que no lo tiene claro si eran sucesos paranormales lo que sucedía ahí, o eran casos de agresiones, como las manifestaciones. Que mucha gente vea manifestaciones, pero muchos decían que no, que eran gente real. Pero bueno, esto lo vamos a escuchar ahora en un momentito. Pero también vamos a hablar de otra historia. Hoy os traigo dos historias en el programa. La segunda historia trata de el Sanatorio Camilo Alonso, que actualmente es el Hospital Vázquez Díaz. Está situado en Huelva. Hay trabajadoras en este hospital que afirman que han visto situaciones paranormales como verse mover un móvil solo, como cambios de temperatura, ¿vale? Que ya sabéis que cuando hace más frío, pues bueno, quiere decir que hay algo, ¿no? Hay algo. Y apartando estos casos así ligeritos, también hay otras cosas que veréis en las historias que os vamos a contar, que son bastante interesantes y escalofriantes. Ya sabéis que en el programa os contamos historias paranormales reales, según lo que dicen la gente que son reales. Ya sabéis que yo cojo información, lo que más o menos pinta real es lo que aporto en el canal, y lo que suena exageradamente extraño o que no, cosas que no encajan o no vienen a cuento, pues evidentemente son cosas falsas que no cojo. Obviamente habrán historias que cojo o habré cogido o cogeré que parecerán reales pero tal vez sean falsas. De hecho, por la manera que está expresada la historia tal y cual, pues parecen verdad. Ya sabéis que si queréis que cuente vuestra historia real paranormal, solo tenéis que enviarme la historia escrita en el correo electrónico que tenemos aquí abajo en la descripción. Miraros el correo. Y aparte de mandarme el texto, es decir, la historia escrita, si tenéis algún tipo de foto o algún tipo de vídeo de algo que os ha sucedido en la historia que nos vais a pasar, nos será de gran ayuda. Y bueno, sin nada más que comentar, bienvenidos, acabáis de entrar entre dos dimensiones. En Ciudad Real se encontraba el sanitario de la Atalaya. Se trataba de un hospital para tuberculosos, pero nunca se utilizó para eso. Comenzó su actividad en 1971 como centro regional para minusválidos psíquicos y en 2007 fue demolido. En el pueblo se escuchaban historias paranormales que ocurrían en los alrededores y en el interior del edificio, y alguna persona no dudó en acercarse a comprobarlo por sí mismo. Desde la aparición de un niño fantasma, un foco potente que iluminaba al centro a una dama vestida de blanco. Sobre esta última existen varias teorías. Se dice que podía ser una paciente del centro que se tiró por la ventana, o que se trató de un secuestro, en el que un hombre se llevó a la niña y la mató. Además, varias personas fueron testigos de cómo tres luces surcaban el cielo sobre el edificio a gran velocidad. Esto salió en diferentes medios de comunicación del país, asegurando que no se trataba ni de aviones ni satélites. El caso del sanatorio de la Atalaya situado en Ciudad Real, hay cosas que no las tengo muy claras, la verdad, os voy a ser francamente claros. La verdad es que no tengo muy claro que este caso sea un caso paranormal. A ver, podría ser, pero que no lo tenemos muy claro, porque hemos estado revisando esta historia y la verdad no lo tengo claro. Hay gente que afirman que sí, que fue un caso paranormal, pero no lo tenemos claro. Es lo que dicen los demás. ¿Podría haber sido un caso de asesinato? Podría haber sido un caso de asesinato. O tal vez podría haber sido que había un hombre ahí intentando hacer daño a estas chicas. Desgraciadamente esto no afirma nada de que sea un caso paranormal, ni mucho menos. Lo que no entiendo mucho es lo de las luces que pudieron ver y que las propias noticias dijeron que no se trataba de ningún avión ni de nada parecido. Lo que escuchaban los habitantes, bueno, según afirman, que dentro y fuera del edificio, o sea, tanto dentro como fuera del edificio,
escuchaban cosas que según ellos eran sonidos paranormales, ¿vale? A lo mejor no había nadie y escuchaban como pasos o yo que sé, a lo mejor veían alguna sombra, podría ser, no lo sé, no lo tenemos claro. Sobre la aparición del niño fantasma. Esto ya me hace pensar un poquito más. Coño, no, que había escuchado un ruido y he mirado para allí, ¿sabes? Vamos a ponernos serios. Sobre la aparición del niño fantasma que dicen que vieron. Esto pues me hace pensar un poquito ya, porque dentro de tal edificio no creo que hubiera niños. A ver si niños ingresados, podría ser, ¿no? Pero es que es esto lo que me... ¿sabes? En este sanatorio, evidentemente, seguramente habría algún niño ingresado, por desgracia, ¿no? Y no sé, tal vez... No sé, hermano, no sé. Es un caso que no me da como para debatir demasiado, ¿eh? También sacaron una teoría que un foco iluminaba a una mujer que iba vestida de blanco. Bueno, a ver, no por nada, pero a lo mejor las enfermeras pues iban de blanco. No es que esté intentando decir, no, que no hubo nada, que a lo mejor sí que había algo. Pero que no tenemos las suficientes pruebas como para decir que este caso es real paranormal. Así que, sintiéndolo mucho, el resto no me cuadra. Repito, a lo mejor sí que habían casos paranormales, pero no lo tengo claro, la verdad, no puedo afirmar nada. No os puedo afirmar nada, chicos. Pero bueno, vamos a escuchar la segunda historia. La historia de el Hospital Vázquez Díaz, situado en Huelva. Vamos a escuchar un poquito esta historia, a ver lo que describen, que pudieron ver, o pudieron oír, o pudieron percibir. Así que, chicos, empezamos con la segunda historia. Fue inaugurado como Sanitario Camilo Alonso, ahora Hospital Vázquez Díaz, en Huelva. Estaba dentro de la red de centros de enfermedades del tórax. Actualmente es un centro ambulatorio con consultas y cirugía menor. Trabajadoras del centro aseguran haber visto sombras negras por los pasillos. Las bajadas de temperaturas son algo habitual y quiere decir que algo va a pasar. Otra trabajadora cuenta que vio un lápiz moverse solo sobre un escritorio, como si alguien estuviese escribiendo pero sin que hubiese nadie. Además, los pacientes también afirman haber vivido algo paranormal con las sombras o presencias. Vale, de acuerdo. A ver, esta historia sí que pinta más en el caso paranormal, ¿vale? Que eso ya es algo que me gusta más de poder hablar, ¿no? Vale, este tema, tanto enfermeras como pacientes podían ver cosas que no eran muy normales. Las propias enfermeras tenían síntomas como por ejemplo ver moverse objetos solos sin que nadie los tocara, como por ejemplo hemos escuchado un bolígrafo, ¿vale? Pero que aparte del bolígrafo seguramente vean más objetos moviéndose y más síntomas paranormales. Los pacientes también podían ver sombras incluso y escuchar cosas paranormales o ver cosas paranormales, ¿vale? Esto ya es algo que sí que entra en el rango paranormal. Evidentemente, en un hospital, por desgracia, muere mucha gente cada día. Esto no creo que sea ningún caso demoníaco, más bien lo veo como un caso espiritual, ¿vale? O sea, los espíritus que se manifiestan, ¿no? Por causa de su muerte o por el sufrimiento que transcurrieron antes la muerte que tuvieron y estas cosas, ¿no? Por desgracia que suceden. De hecho, en un hospital de Barcelona hubieron casos, ya os contaré la historia el próximo día. Y habían casos de que también vean sucesos paranormales, pero es que es algo lógico, porque como bien he dicho, hay mucha gente que muere en un hospital, desgraciadamente, y es algo lógico de comprender, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando la historia, sigamos escuchándola. Una mujer estaba con su marido en el hospital, ya que éste estaba ingresado. En un momento fue al baño y afirma que estaba oscuro y notó algo detrás. Al girarse había una silueta, una sombra. Se dio cuenta de que no era nadie ni nada. Un bulto negro que además traía frío. La teoría de lo que ocurre en este centro se basa en un paciente, del área de salud mental,
un joven ingresó en el centro en un estado de gran alteración que intentaron calmar, pero falleció. Desde entonces suceden esos fenómenos extraños. Y es curioso, porque el centro tiene 2 salas de salud mental de psiquiatría, y son las zonas en las que más suceden este tipo de cosas. Como bien he dicho, caso espiritismo. Era un paciente que se ve que estaba en estado crítico, intentaron calmarlo pero no pudieron y falleció. Evidentemente, caso espiritual. Ese paciente sigue paseando por este hospital situado en Huelva. De hecho, en estas 2 salas que nos han contado son las que más alteradas están por el suceso paranormal de este paciente. Lo bueno de este caso es que al ser un espíritu humano, es decir, que es el alma de este paciente, no creo que vaya con intención de hacerle daño a la gente. ¿Por qué? Porque es un espíritu de una persona que sabe lo que es estar vivo, porque estuvo vivo, y no creo que vaya para hacer gente a los pacientes del hospital o los médicos del hospital. Son casos que suceden. A veces, incluso, ya lo sabéis, la propia gente que muere a veces saben que ni ellos están muertos. Eso a veces no lo saben. Y piensan que siguen vivos y a lo mejor este espíritu piensa que está vivo y bueno, se pasea por el hospital, ¿no? Que aunque sepa que esté muerto, este tema ya me cuesta más de explicarlo. Ahora veréis por qué. Porque es un tema un poco delicado. O sea, puedo explicarlo, pero que es un tema más delicado, ¿vale? Pongamos en que sabe que está muerto. Yo creo que a lo mejor se me escapa de las manos, que no tiene nada que solucionar, que murió y no tiene nada que solucionar porque este paciente estaba ingresado, ¿vale? Ok, murió. Ahí viene mi pregunta. ¿Por qué no ha ido al cielo o al infierno? ¿Por qué se ha quedado entre estas 2 dimensiones, entre la muerte y la vida? Y sigue paseando por el hospital. De hecho, es algo extraño porque tengo dudas en la cabeza. ¿Puede ser que se pasee por ahí por las energías que pudo dejar antes de morir en estas salas? ¿Solo se pueden pasear los espíritus donde han muerto por las energías que dejaron antes de fallecer? ¿Y esas energías les permite manifestarse en estos tales sitios? Podría ser pensar. Yo creo que podría ser una de las teorías. Lo que sabemos, que el espíritu sigue en el hospital, no creo que con intenciones de hacer daño a nadie, simplemente que sigue ahí, ¿no? En un caso así, ¿qué deberían hacer para esos espíritus, si de verdad existe el cielo o el infierno, que vayan en su lugar? Yo creo, os voy a ser sinceros, que un vivo no puede hacer nada con la ley de los muertos. Es decir, con la ley de la otra dimensión. Bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que os dé por pensar un poco en la otra dimensión y en esta dimensión. Ha sido un enorme placer estar aquí con vosotros. Ya sabéis, la semana que viene más casos paranormales, más intrigantes y más espeluznantes. Así que chicos, hasta la semana que viene. Esto es Entre 2 Dimensiones.